Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Anatomía del Poder. Hay muchas preguntas sobre la llegada del cardenal Robert Prevost al papado en reemplazo de Francisco. Se trata de un obispo y cardenal que fue llevado a esas categorías por el Papa Francisco, nacido en Estados Unidos, que estuvo más de 20 años en Perú y que además hoy en día es un ciudadano peruano. En Anatomía del Poder nos preguntamos si la Iglesia Católica, a propósito de tener un nuevo Papa, el Papa León XIV, como empezó a llamarse el cardenal Prevost, sigue siendo ese poder tan real que era en el pasado, o si hoy es más un poder sobre todo de manera simbólica para el Occidente. Para hablar de ese tema está hoy con nosotros el profesor Santiago Sierra. Él es doctor y magíster en teología, enseña en la Universidad Javeriana y además es un experto en el legado y en el trabajo del Papa Francisco. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, muchas gracias, Hernando, por la invitación y un gusto estar con ustedes conversando en un tema tan importante como este, que es la llegada de un nuevo papa a nuestra Iglesia Católica y al mundo, por supuesto. Bueno, pues empecemos con este interrogatorio, que espero que sea un interrogatorio muy tranquilo, no va a ser una confesión. Cuando murió el Papa Francisco, el periódico El País de Madrid describió a Francisco como una especie de bocanada de aire fresco para la Iglesia Católica. La pregunta es si la llegada de León XIV, que es medio gringo, medio peruano, que tiene un espíritu misionero, que de alguna manera es de la corriente de Francisco también, eh, va a significar una bocanada de aire fresco para la Iglesia Católica, que tiene 1.400 millones de seguidores en el mundo, pero que ha perdido también muchos fieles. Yo creo que sin duda es una bocanada de aire, así como lo señalas, citando al periódico El País de España. Yo creo que la incidencia que tiene el papado católico a nivel mundial es grandísimo, y no solamente por la tradición milenaria de esta iglesia, sino que el Papa Francisco también nos dejó una iglesia renovada, cumplió con ese vaticinio que decía el periódico, pero con sus obras, con sus gestos, con su mensaje, con sus encíclicas, con su trato cercano a las personas y con una renovación en todas las instancias de la iglesia, el Papa Francisco renovó las estructuras. Si bien habíamos escuchado antes, por ejemplo, con Juan 23, que abriéramos puertas y ventanas, el Papa Francisco logró algo que estábamos esperando en nuestra Iglesia Católica hace muchísimos años: abrir las puertas para que entraran todos, hombres, mujeres y laicos. Esperamos que con el Papa León XIV también este influjo renovador, pero también reformista, llegue a nuestra iglesia y que podamos por fin participar más activamente en una iglesia que es nueva, que es joven, así como también el Papa Francisco lo propuso. Esperemos que el Papa León XIV también tenga ese influjo, esa bocanada de aire fresco para una iglesia y sobre todo para un mundo que necesita un referente ético y moral como en el actual. Bueno, pero a pesar de que hay temas en los que aparentemente o en realidad coinciden León XIV y Francisco, como por ejemplo la búsqueda de la paz, el interés por los pobres, por la justicia social, hay otros temas tremendamente sensibles en los que no sabemos cuál es la posición del nuevo Papa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al papel en la Iglesia de las mujeres, de los homosexuales. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a qué piensa el nuevo Papa o qué hará el nuevo Papa en temas como la adopción de parejas del mismo sexo
por ejemplo, o el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ese tipo de cosas que son tan sensibles hoy. ¿Para dónde irá este nuevo papa? Bueno, muy bien, Hernando. Yo creo que una de las cosas que hemos visto desde el minuto cero es la preocupación del Papa León XIV por la paz. Y creo que en ese sentido va a ser, por supuesto, un papado que quiera abogar por la paz, por la reconciliación, por la unión. Y sus características humanas demuestran esa preocupación. Recordemos que el cardenal Prevost fue superior general de los agustinos, es decir, tiene un conocimiento de la Iglesia Universal y de su comunidad. Es un papa religioso, un papa que quiso también responder al signo de los tiempos. Yo veo muchísimas similitudes con el Papa Francisco, es decir, un continuador en este esfuerzo por responder de la mejor manera a un mundo necesitado de una brújula moral, una brújula ética en un mundo tan necesitado como eso, y creo que en el tema de la paz va a ser un gran continuador. Sin embargo, también vemos que el Papa León XIV tiene una facilidad también para conciliar. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Es un reformador, por supuesto, como lo fue Francisco, pero un reformador prudente, que quiera atender también las necesidades, no solamente del pueblo, ser cercano al pueblo como lo fue, sino también hacia adentro de la iglesia. Hay grupos dentro de la iglesia que también criticaron a Francisco. Y esto es lógico porque como buen seguidor del Evangelio, así como Jesús quiso modificar las estructuras, los problemas sociales de su tiempo, también el Papa Francisco supo llamar la atención en esos puntos más importantes que muy seguramente no fueron de agrado de todo el mundo. Sin embargo, creo que la posición valiente, transparente, honesta de Francisco hizo una gran renovación que atrajo la atención de los jóvenes, de las víctimas, de los marginados. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál será el papel del nuevo Papa? Continuar con un legado de valentía, de transparencia, pero de unidad hacia adentro del clero, pero también de cercanía con el pueblo. Es heredero de una tradición latinoamericana y como lo decías ahora, es cierto, es un papa norteamericano. Sin embargo, la mayoría de su labor ministerial la hizo en Latinoamérica, en Perú particularmente. Y esto no es un dato banal, es un dato muy importante, porque justo toda esa vertiente latinoamericana de pensamiento teológico latinoamericano, teología de la liberación, teología del pueblo, que era la del Papa Francisco, es una vertiente que es muy interesante porque quiere leer la realidad en la minucia, ver al pueblo, ver al pobre, ver al marginado. Y eso creo que será muy importante para el Papa León XIV. Yo creo que una de las cosas interesantes que vamos a ver es un Papa misionero, pero misionero con una perspectiva global, un papa que quiera atender a las fronteras, a las periferias existenciales también, como lo que tú señalas ahora, periferias existenciales tales como la posición de la mujer marginada, del pobre, del migrante, de las comunidades diversas, LGTBIQ+, etcétera. Entonces creo que el ámbito de León XIV para esta Iglesia universal va a ser un ámbito de apertura, de renovación, de volver a las fuentes también. Y creo que esto es muy coherente con el mensaje de Jesús, un mensaje valiente, un mensaje decidido que transforma estructuras. Bueno, la elección del primer papa de Estados Unidos en la historia de la Iglesia Católica no estuvo exenta de críticas, pues que él es estadounidense y peruano, aunque él dice sentirse más peruano hoy en día. Cuando lo eligieron en el cónclave la semana pasada,
no faltaron quienes dijeran que era un papa trompista por su supuesta cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero cuando uno mira lo que retuiteaba o tuiteaba el cardenal Prevost en la red social X, y ve uno críticas al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, respecto a los migrantes, pues empieza a dudar. ¿Usted qué cree cómo va a ser esa relación de ese papa gringo con el gobierno de los Estados Unidos? Cuando hay tantas tensiones dentro de la propia Iglesia de los Estados Unidos, muy dividida entre una ala muy conservadora y otra ala que tal vez no es tan conservadora. Yo creo que una de las cosas en las que se pueden definir en estos pocos días del papado del Papa León XIV es una llamada a la unidad. Y esto contrasta con lo que acabamos de decir, un papa que fue crítico a la posición norteamericana presidencial de criticar a los dirigentes por la situación de los migrantes. Yo creo que vamos a ver mucho de diplomacia. Y hay que decirlo de una vez, una diplomacia que trasciende las estructuras internacionales. Un papa que va a mediar y que va a saber resolver conflictos inteligentemente. Sin embargo, una de las cosas más importantes es no traicionar el espíritu evangélico, el espíritu católico de la Iglesia Universal. Y creo que esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. El Papa es un líder mundial, eso es cierto, pero se va a abrir a el diálogo con con otras formas de pensar. Y creo que si bien fue tan contundente en las declaraciones como cardenal frente al gobierno de Estados Unidos, como Papa va a tener muchísimo cuidado y va a saber decir la palabra correcta en el momento correcto. Y eso obviamente se los tenemos que agradecer al Espíritu que ponga las palabras necesarias. Y ahí donde viene precisamente esa figura de pontífex, es decir, establecer puentes, no muros, puentes. Un pontífice significa eso, el que hace puentes con los países, con el mundo, pero también con la tradición de la Iglesia. Y este es uno de los puntos que creo que León XIV va a tener muy en cuenta, la tradición eclesial, la doctrina social de la Iglesia, como la heredó de su antecesor en nombre, León XIII. Bueno, hay algo, una palabra que ha mencionado el nuevo papa que me llama mucho la atención y que realmente no entiendo mucho. Él dice que él quiere una iglesia más sinodal. Me metí a buscar al diccionario sinodal y la primera acepción que me sale es que tiene que ver con los obispos. ¿Será que va a ser una iglesia donde participen más los obispos o habría campo para otros personajes en esa iglesia que quiere hacer el Papa León XIV? Hernando, la palabra sínodo está muy asociada con la palabra concilio. Recordamos, por supuesto, el siglo pasado, en 1965 comenzó el Concilio Vaticano II, que tiene una dimensión eclesial donde participan todos los obispos y la estructura eclesial. Sin embargo, en ese momento también se acuña una palabra que es tradicional en la iglesia, que es el sínodos, del griego, odos, que significa caminar con. Y esta etimología es muy bonita porque precisamente la iglesia invita en un evento eclesial a que todos caminemos juntos, caminar juntos en toda la iglesia. Y recordemos que la iglesia no solamente es la estructura eclesial, sino que la iglesia es tanto el obispo, el papa, sus cardenales, pero también el pueblo, hombres y mujeres, laicos y religiosos. Todos somos parte de la iglesia. El Papa Francisco ha querido retomar esa figura del sínodo de la antigüedad de las primeras comunidades religiosas, las primeras comunidades cristianas, y, e implementarlas también en el mismo estilo del Concilio Vaticano II.
un concilio que quiere abrir puertas y ventanas, como lo hizo Juan XXIII con su concilio, pero también como lo hizo Francisco. No cabe duda que muy seguramente, como lo ha demostrado también en las primeras declaraciones, el Papa León XIV quiera abrir las posibilidades para que continuemos con este caminar juntos, esta estructura sinodal que no es para los obispos. De hecho, en las sesiones del sínodo que terminó el año pasado, hacia final del año pasado, vimos cómo la participación de la mujer, del laico, de las comunidades diversas, de todos los continentes, tuvieron una voz muy importante. Y creo que en esta estructura sinodal no solamente se queda en esta reunión, estos elementos preparatorios de la sinodalidad también fueron muy importantes. Recordemos que al cónclave asistieron 133 cardenales de 71 países diferentes. Eso es un dato muy importante, es decir, una apertura a una iglesia mucho más participativa, pero que también tiene en cuenta la tradición y que también tendrá este sínodo, la sinodalidad, un periodo de implementación de aquí hasta el año 2028. Es muy seguro que el Papa León XIV continúe con esta frase de implementación. Bueno, Santiago, pues vamos a ver qué pasa en el papado de León XIV, vamos a ver cuánto dura, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué logra transformar, vamos a ver si las mujeres llegan a ser sacerdotisas algún día y algún día papisas o no. Ya veremos también qué pasa con la Iglesia Católica como referente moral y ético, como usted lo ha mencionado. Eh, Eso está por verse. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Anatomía del Poder. Muchísimas gracias a ti, Hernando, y a todo el equipo. Creo que tenemos un muy buen líder mundial. Prestémosle atención, sigamos con detenimiento sus propuestas, sus grandes reformas, y creo que vamos a tener una iglesia más justa y más cercana al pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, este episodio de Anatomía del Poder se realizó bajo la dirección de Viviana Bello, con la investigación y contraste de fuentes de Hernando Salazar, Xavier Farguetón y Jairo Arenas. La edición estuvo a cargo de Karen Buitrago y la producción a cargo de Escaleta Films. Seguiremos analizando el poder detrás del poder para que ustedes puedan formarse su propia opinión sobre los temas más interesantes de la actualidad. Los esperamos en un próximo capítulo. Síganos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y aquí estaremos haciendo preguntas incómodas y obteniendo respuestas que nos den luces sobre la realidad del mundo.